Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y a los amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, con la ayuda del Señor. Hoy fue el culto de oración y bueno, tomé la decisión hoy nuevamente de predicar la palabra de Dios, porque mañana se me va a hacer un poco difícil por cuestiones de mi trabajo, y pasado también. Bueno, Dios no hace acepción de personas. Él ama a todo el mundo, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre es el que rechaza la salvación. Quisiera, con la ayuda del Señor, cantar en el himno 345, una sola estrofa de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Una sola estrofa. Clavado en cruz, Jesús murió por mi maldad, allí sufrió. En mi lugar Él se encontró, mi salvación así compró. Oí la voz del Salvador, mira y ve si habrá dolor, cual mi dolor y es para ti. Ven alma, ven, oh ven a mí. Cuando dice el himnólogo aquí, ven alma, ven, o ven a mí, al Señor. El que ya ha entendido que el Señor murió por él y que ya ha entendido y ha reconocido que es un pecador delante de Dios. Anoche dije en el mensaje sobre el rico y Lázaro, y ese hombre, ese rico, rechazó el plan de salvación en ese momento, el plan que tenía Dios trazado en ese tiempo donde él estuvo vivo. Como les dije, eso fue una gran verdad. Nada de lo que está escrito en la Escritura es una mentira, como algunos piensan. El Señor lo relató para advertir a la persona de ese lugar de condenación, y Él decía que Él enviara a Lázaro para que les predicase. O sea, que Él sabía y Él escuchó predicación. Dios le dio oportunidad a Él para que fuera salvo, pero Él rechazó. Llegó su límite de día en la tierra y murió sin haber creído, sin haber obedecido a Dios por la fe. No escuchó a los profetas, no escuchó a Moisés. No sé en qué tiempo de cuál profeta pudo haber escuchado él, pero Dios dice la Escritura, como te leí en Hebreo, que él ha hablado a la raza humana, habló por medio, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, por los padres, por los profetas. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo. Siempre ha tenido el plan de salvación vigente para el pecador, para que pueda ser salvo. Y en Romanos 2 dice que por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Todos somos pecadores, no hay ni un justo, ni aún uno, dice la Escritura.
leerte en Hechos 15. Esta es una escritura que más que todo se utiliza para los creyentes, pero quiero que tú te des de cuenta que Dios no rechaza al pecador. Hechos 15 dice el título: El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hombres, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí siempre me ha llamado la atención. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ellos andaban en obediencia, en sujeción a la congregación, a los ancianos, a todo lo que manda en la palabra de Dios. Y llegado a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí voy a leer aquí en Hechos 10, nada más un solo versículo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, el mensaje de salvación es para todo ser humano, para todo aquel que se reconoce pecador. El mensaje le llega a todo hombre y mujer. El medio que utilice Dios es cualquier medio, cualquier vaso, cualquier predicador, un tratado, cualquier cosa utiliza el Dios del cielo para llamar al pecador para que proceda al arrepentimiento y crea en el Señor Jesucristo para salvación de su alma. No quiero darte desarrollo de esto, sino lo que quiero que el amigo o amiga que no es salvo se dé cuenta de que Dios no hace diferencia entre hombre, mujer, raza, sexo, color. Los tratos de Dios fue primero con la nación de Israel, y el Señor lo podemos leer todo en el Antiguo Testamento y vemos como aquellos profetas reprendían a la nación de Israel para que no cayera en idolatría y en cosas que a Dios le desagradaba, y Dios tenía unos tratos especiales con la nación de Israel. El Señor los sacó de Egipto con brazo poderoso, y en estos tiempos hablamos de Egipto, es una figura de este mundo, de lo que nosotros, los que somos salvos, fuimos sacados de este sistema mundanal, y nosotros la Biblia lo figura como Egipto. Pero los hebreos fueron sacados de ahí con poder. Moisés
utilizó a Moisés, y entonces a través de toda la escritura vemos del Antiguo Testamento que Dios utilizó a otros profetas advirtiéndole para que ellos se arrepintieran y obedecieran a Dios en sus estatutos, sus mandatos, sus leyes de amor, sus leyes divinas y sus mandamientos, pero ellos se rebelaron contra Dios. Dios hizo al hombre perfecto. El hombre fue el que se rebeló contra Dios, y lo podemos ver en el Génesis. Dios no quiere que el hombre se pierda. La escritura en el Antiguo Testamento da a entender en algunas citas bíblicas que Dios no quiere la muerte del que muere, porque Él sabe que va a ir a un lugar de condenación eterna. Por eso se advierte a través de la predicación, para que usted sea advertido de ese lugar de condenación y obedezca la fe en el Señor para el perdón de sus pecados. En Génesis, por ejemplo, 1:27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Él los creó perfecto, y dice el 28, y los bendijo Dios, los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo. Después los alcanzó la maldición, y eso pasó la muerte a todos los hombres cuando ellos desobedecieron, ¿verdad? Pero Dios les dio capacidad para servirle a Dios, porque lo podemos leer en Génesis 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, en un lugar de bendición, en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Pero Él le dio un mandamiento. Dios diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le dio todos los alimentos, todo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que lo comieres ciertamente morirás. Y ellos desobedecieron. Dios les dio capacidad para obedecer, pero ellos, la serpiente antigua, que es el mismo diablo Satanás, los engañó, y ellos comieron y desobedecieron, y entonces pasó todo el pecado en ellos y fueron sacados del huerto del Edén a causa de su desobediencia. Pero Dios diseñó un plan de salvación en todos los tiempos, ha diseñado, y en los tiempos de hoy es por medio de la persona del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que estaban unas costumbres todavía judías. Ellos enseñaban aquí: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. La salvación ha sido todo el tiempo por la fe. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo podemos leer. La fe, si la persona se arrepiente, ¿de qué se va a arrepentir? De su pecado, como le pasó al rico, como le estoy diciendo, que él mandó después a testificar para que los familiares de él se arrepintieran. Porque él dice eso, que se arrepintieran, porque ese era el mensaje: arrepentirse, regresarse de su pecado y ir a la fuente de salvación, obedecer por la fe para que sus pecados fuesen sido perdonados. Y él no obedeció, y ¿para dónde fue cuando murió? A la condenación. Entonces, lo que quiero ver aquí, que lo que pasa es que cuando Dios tuvo los tratos con la nación de Israel, y después cuando estuvo el Señor en su ministerio terrenal, el Señor le mandó a los discípulos y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios tenía trato, era con la nación de Israel, pero también el mensaje de salvación pasó
a ser predicado a los gentiles, porque Dios dice que escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Pedro predicó. Y vean que Dios no hacía excepción de personas, porque también algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aquí dice, esta escritura tienen, pero yo lo que estoy dándole a entender a ustedes, amigos o amigas que no son salvos, que Dios también envió la salvación a los gentiles, a ustedes, a todos nosotros. Nosotros fuimos sacados de entre un pueblo gentil, ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre, de la sangre que derramó nuestro precioso y amado Salvador. Entonces Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dando al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dice aquí, purificando por la fe sus corazones. ¿Tú crees lo que te estamos predicando? Como dice un precioso himno, ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Entonces vemos aquí que ellos estaban con gozo, porque también los gentiles estaban siendo salvos, y fue Dios que diseñó ese plan de salvación, y nosotros también hemos alcanzado esas bendiciones. Y aquí era como un cambio, o sea, había una transición de lo que eran las leyes y la circuncisión, y entonces estaban estos fariseos, pero todo esto ya lo podemos ver entre todas las escrituras de aquí en Hechos de los Apóstoles, y ya en estos tiempos ya esto no se ve. Había este problema con la secta de los fariseos, pero había salvación para los gentiles. Y en estos tiempos es para que tú, amigo o amiga que no eres salvo, no pienses que el Dios del cielo te está desechando. Eres tú, amigo o amiga que no eres salvo, que desprecias el plan de salvación. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos crean en el Señor, sean salvos y que puedan servirle. Porque vemos aquí, cuando una persona alcanza la salvación de su alma, va a alcanzar la bendición más grande que Dios le puede dar a un mortal aquí en la tierra. El regalo más grande, la salvación es un regalo, no era con esfuerzo como estaban pensando estos fariseos, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando la persona comprende que es un pecador y llega por la fe al Señor Jesucristo y alcanza la bendición de Dios para salvación, porque Dios nos creó a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Cuando usted alcance la salvación, alcanza la bendición más grande, va a ser reconciliado con Dios. Aquí Adán y Eva no estaban enemistados con Dios. Ellos se enemistaron con Dios a causa de la desobediencia, que es pecado, y así anda usted, amigo, separado de Dios. Usted puede ser reconciliado con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, él mismo dijo, sino por mí. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cree en el Señor Jesucristo para que tú puedas ser salvo. Como dijo Pedro aquí, esta es una expresión que a mí me gusta leerla, la he leído en varias oportunidades, en Hechos, cuando dice en Hechos 10, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados,
creer en el Señor Jesucristo para que seas librado de la condenación eterna y puedas servir al Señor. Primero tienes que ser salvo para poder servir al Señor, para poderle alabar desde tu corazón por la salvación que pueda ser otorgada, y ese es el gozo que tenemos cada uno de los salvados, y por eso predicamos el mensaje y tenemos autoridad con la palabra de Dios para predicarte el mensaje del Evangelio, y que tú también puedas servirle a Dios, porque eso es lo que quiere Dios. ¿Qué más quisiera el Dios del cielo? Que toda la raza humana se convirtiera y creyera. El Señor tiene poder para salvar a todos los seres humanos de esta esfera terrenal, así como fue salva aquella ciudad que se arrepintió en ese momento, que ciertamente después de 1000 años volvieron otra vez al pecado, la ciudad de Nínive, sus generaciones que empezaron después de 1000 años. Pero Dios, el Señor, tiene poder para salvar al pecador que reconoce sus pecados, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.